Bueno, hola al grupo, espero que anden muy bien. Eh, Esta es la segunda clase virtual, vamos a trabajar un poco de ecuaciones y lenguaje simbólico, ¿sí? Bueno, vamos a simbolizar como una ecuación la siguiente situación problemática y después vamos a resolverla justamente con esa ecuación. Dice, la diferencia entre la mitad de la anterior de un número y la tercera parte del siguiente de su quíntuple es igual a menos 20 tercios. ¿Quién es el número? ¿Sí? O sea, tenemos la diferencia entre la mitad del anterior del número y la tercera parte del siguiente de su quíntuplo. Y eso me da menos 20 tercios. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esta palabrita, la diferencia. ¿Sí? Eso significa resta, o sea, la resta, ¿sí? Con lo cual lo primero que vamos a hacer es expresar como una resta la situación, ¿sí? Bueno, la resta entre quiénes? Entre la mitad del anterior de un número y la tercera parte del siguiente de su quíntuplo. Entonces, a ver, vamos primero con la mitad del anterior del número. Si dice la mitad del anterior del número, ¿qué es lo primero que tengo que armarme? ¿La mitad o el anterior? Y dice la mitad del anterior. Yo necesito primero tener el anterior para poder calcularle a eso su mitad. O sea que si dice la mitad del anterior, primero me armo simbólicamente el anterior del número y después le calculo la mitad. ¿Cómo se expresa el anterior de un número? Bueno, es el número, que en este caso vamos a llamarlo, no sé, m, puede ser un número cualquiera. Y como es su anterior, es m menos 1. Este es el anterior del número. Y como dice su mitad es todo esto dividido 2. Lo voy a expresar así. En lugar de con los paréntesis y los dos puntitos, con raya de fracción. ¿Todos de acuerdo? Ahora, la tercera parte del siguiente es su quíntuplo. La tercera parte del siguiente es su quíntuplo. Entonces pensemos, ¿armo primero la tercera parte? No. No, porque primero necesito el siguiente de su quíntuplo. Ahora, para armar el siguiente de su quíntuplo, primero me tengo que armar el quíntuplo. Que el quíntuplo es 5 por m. O 5m. Como es su siguiente, ustedes saben que a ese resultado le sumo 1 para obtener el siguiente. Y como es la tercera parte, es todo esto sobre 3. Y eso me termina dando menos 20 tercios. Entonces repito, la mitad, la diferencia entre, eso me indica que es menos, la operación global de la ecuación. La mitad del anterior de un número, insisto, primero armo el anterior y después hago su mitad. Si dijese, en cambio, el anterior de la mitad de un número, bueno, ahí necesito primero hacerme la mitad, porque es el anterior de la mitad. Si no tengo la mitad hecha, difícil que me pueda calcular el anterior. Pero no es lo que dice acá. Acá lo que dice es la mitad del anterior de un número. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué hago? Primero calculo el anterior, que es m-1, y después su mitad. Y después dice la tercera parte del siguiente de su quíntuplo. O sea que es, primero armo el quíntuplo, calculo su siguiente y por último lo divido por 3. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tengo planteada la ecuación, ahora es solo cuestión de resolverla. Bueno, y en este tipo de ecuaciones, que tengo estos cocientes así, lo que vamos a hacer es distribuir el denominador, uno a cada uno. O sea, acá primero va a ser un medio m, se distribuyo, esto tiene un 1 imaginario delante, o sea que lo puedo tomar como un medio m, o si quieren m sobre 2, pero m sobre 2 es lo mismo que un medio m, menos un medio, menos, el menos este que está acá, y acá también distribuyo el denominador, 5 tercios m más un tercio. Pero acá hay que tener cuidado con algo. Porque acá yo tenía restando todo esto. Cuando yo lo desarmé, pasó a quedarme restando solamente este. No pasó a quedarme restando todo. Con lo cual acá tengo que acordarme de poner esto entre paréntesis. ¿Para qué? Para que siga restando todo, porque si no, no resta todo. Resta solamente el primer término. ¿Sí? Entonces, importantísimo esto, importantísimo esto. Y les pido que cuando copien esto en sus carpetas,
esta aclaración la hagan al costadito como un apunte que toman, ¿sí? En un cartelito, en alguna cosa al lado, remarcado, aclaran lo siguiente. Siempre que yo, después de un menos, distribuyo un cociente y desarme la expresión como hicimos recién, siempre se coloca paréntesis. Siempre. Siempre y cuando sea un menos, ¿no? Porque si es un más, no pasa nada porque ahí no afecta a todo, ¿sí? Pero acá que es un menos, sí es importante que siga restando todo. ¿Bien? Bueno, siguiente paso que hago. Cambio los signos de la segunda expresión. ¿Por qué? Porque tiene un menos delante. Entonces, ¿qué hace el menos? Menos por más, menos 5 tercios m. Y acá también, menos por más, menos 1/3. Lo que hice fue como una especie de distributiva con el menos. Hice esto. ¿Sí? Los menos delante de un paréntesis siempre cambian los signos. Siempre cambian los signos. ¿Sí? Entonces, una vez que llegué hasta ahí, ¿qué hago? Bueno, junto las m de un lado y los números del otro. O sea que de este lado va a quedar 1/2 m menos 5 tercios m. Y voy a pasar para allá menos 20 tercios más 1/2 más 1/2 más 1/3. Bien, dejo las m de un lado, los números del otro. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahí se ve, es 1/2 m menos 5 tercios m, dejo menos 20 tercios acá y paso 1/2 sumando y 1/3 sumando. Bueno, una vez que llegué hasta acá, es cuestión de resolver. Acá voy a buscar denominador común, que sería 6. 6 dividido 2 es 3 por 1 3. 6 dividido 3 es 2 por 5 10. Y esto queda en función de m, con lo cual me va a quedar menos 7 sextos de m. De aquel lado también denominador común, que es 6. 6 dividido 3 es 2. 2 por menos 20 es menos 40. Más 6 dividido 2 es 3 por 1 3. Más 6 dividido 3 es 2 por 1 2. Y acá nos va a quedar menos 40 más 5, que es menos 35 sextos. Paso final. Menos 7 sextos que están multiplicando pasa dividiendo. Recuerden que lo que hacemos es cambiar la operación, no el signo. O sea que si yo tengo menos 7 sextos multiplicando, tiene que pasar menos 7 sextos dividiendo. O sea que va a quedar m es igual a menos 35 sextos dividido menos 7 sextos. Se transforma en por, se da vuelta, o sea que va a quedar menos 35 sextos por menos 6 séptimos. Voy a poder simplificar el 6 con el 6. Menos con menos me da más. Y acá el 7 con el 35 va a quedar, dividiendo por 7, quedan 1 y en 5. Conclusión, m vale 5. El problema preguntaba de qué número se trata. Bueno, respuesta, se trata del 5. Bien. Bueno, ahí lo que logramos hacer es expresar simbólicamente nuestra ecuación y resolverla. Importantísimo, insisto con esto, siempre que delante de un cociente hay un menos y yo desarmo el cociente, me tengo que acordar de poner paréntesis. Bien, bueno, les dejo una serie de ejercicios para que practiquemos esta cuestión y la vamos charlando mediante la plataforma, ¿sí? Recuerden que a partir de hoy el aislamiento es obligatorio. Por favor, sean totalmente puntillosos con esto. No salgan de sus casas. Quédense adentro, salvo que sea una situación de extrema urgencia. Cuídense mucho, por favor, y recuerden, quédate en casa. Es fundamental eso, ¿sí? Bueno, un abrazo virtual que podemos. Hasta luego.